Nuestra ciudad de Guayaquil es una ciudad voluntaria y una ciudad empresaria y solidaria. Y si hay una institución en la que se reflejan estos tres valores, es en nuestro cuerpo de bomberos, en nuestro benemérito cuerpo de bomberos. Y qué gusto y qué placer poder contar con Martín Cucalón, con el coronel Martín Cucalón, quien nos va a conversar sobre su vida como empresario y su vida como líder, 16 años de esta institución, que podríamos decir que la familia Cucalón ha estado ligada muy de cerca a lo que ha sido el desarrollo y el progreso de nuestro cuerpo de bomberos. Bienvenido. Muchas gracias, Alberto. Sí, así es. El Cuerpo de Bomberos Guayaquil es una institución guayaquileña 100%, que nace con Guayaquil, nace como parte de los grandes incendios que tuvo la ciudad, no solamente los dos incendios grandes, los últimos de 1896 y 1902, sino también los grandes incendios de la época de la colonia, de la época de la fundación de Guayaquil, las invasiones piratas, y todo eso ahí hizo que los bomberos de Guayaquil se creen formalmente en 1835. Pero ya venían existiendo durante muchos años un grupo de voluntariosos, los voluntarios del pueblo, como se llamaba, que estaban agrupados y que se los conocía como apagafuegos. Estos son los que más adelante se formalizan y Vicente Rocafuerte los crea el 17 de agosto. Estamos próximos a cumplir 188 años. Fantástico. Y se formalizan los bomberos de Guayaquil, siempre con un equipo de bomberos voluntarios. ¿Cuál es la primera memoria o qué es lo que recuerdas de los bomberos de tu ciudad, de Guayaquil? Bueno, en mi caso personal he estado ligado a los bomberos toda la vida. Mi papá fue primer jefe en 2 ocasiones y nos tocó, pues, obviamente, vivir muchas anécdotas. Él falleció cuando nosotros éramos muy chicos, teníamos apenas 10 años de edad, pero recordamos claramente algunos eventos, como cuando iba la banda de guerra a tocarle la diana, los desfiles de los bomberos, los desfiles de antorchas y los sepelios, obviamente, ¿no?, que eran de noche y los tenemos nosotros muy presentes, y los ejercicios de agua también que se siguen dando. Los bomberos de Guayaquil somos una institución muy aferrada a sus tradiciones y a sus costumbres. Eso es algo que se ha venido manteniendo en el tiempo y que lo seguimos manteniendo de tal manera que no se pierda ninguna de las tradiciones que tenemos. Martín, ¿cuáles son tus valores personales? Bueno, yo creo que la disciplina y el orden creo que son uno de los valores más arraigados que tengo. Obviamente la honestidad, eso está sobre todas las cosas. Uno debe ser siempre muy honesto en sus actos y en sus gestiones, pero también muy disciplinado con horarios, con procedimientos, con muchas cosas. Hay que ser muy disciplinado para que la institución o tu trabajo personal o tu casa también sea del mismo estilo. ¿Y esos valores personales tuyos los has llevado a la institución? Conversamos antes de entrar a cámaras que la institución de bomberos de Guayaquil es muy eficiente, una de las más eficientes del país. Sí, hay cosas que uno, cuando tú entras al edificio principal de la jefatura de bomberos, tú lo primero que te sorprende es ver el estado del edificio. Es un edificio con una pulcritud impresionante, impecable, y eso es a punta de disciplina. Y las estaciones de bomberos y los camiones de bomberos, tú los ves en el mismo estado. Tú puedes ver un camión del año 90 que piensas que el camión es recién salido de fábrica, porque Fantástico. existe una disciplina, un procedimiento, una organización para que las cosas siempre estén correctamente y como deben ser. Bueno, uno de tus valores debe ser el servicio, porque tú eres una persona voluntaria, ¿no? ¿Cuántos años tienes ya de voluntario? Bueno, en junio cumplí 38 años de bombero voluntario. Eso es una particularidad, es una convicción. Yo creo que no es solamente el deseo de ser voluntario, es una convicción que debes tener de querer prestar servicio a tu ciudad, de querer prestar un servicio, una ayuda a alguien sin saber a quién se lo haces y sin esperar un agradecimiento. Porque nosotros entramos a un incendio y muchas veces ni siquiera sabemos quién era el dueño y ni siquiera el dueño viene y te dice muchas gracias por la ayuda. O sea, eso no nos interesa. A nosotros nos interesa es precautelar la vida de las personas como primera cosa. Correcto. Y segundo, los bienes. ¿Y cuántos voluntarios hay en el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil? Guayaquil tiene 2.400 bomberos voluntarios. Yo soy bombero voluntario. 2.400. 2.400 bomberos voluntarios. Somos uno de los cuerpos de bomberos voluntarios más grandes de América Latina.
Los más grandes son los bomberos de Santiago y nosotros los seguimos a ellos. Cuando te haces bombero voluntario, ¿qué compromiso adquieres? Un compromiso donde tú vas a recibir un entrenamiento, donde vas a tener que hacer guardias, donde vas a tener que seguirte capacitando, obviamente. Cuando el bombero voluntario entra, tiene un proceso de capacitación antes de que pueda entrar un incendio, tiene que esperar varios meses para irse preparando, organizando, de tal manera que tenga el menor riesgo posible. Pero sobre todo la convicción de querer trabajar. ¿Y cómo lo llevas con tu vida empresarial? Porque también tienes una faceta de empresario, ¿no? Bien, muy bien. Yo estoy muy organizado, muy estructurado en mi vida. Yo obviamente 6:30 de la mañana me levanto, reviso el teléfono, si hay cosas de bomberos, cojo y las contesto por las mismas. Llego a mi oficina a las 8:15 de la mañana, a las 2:30 llego a la jefatura, a las 3:30 me regreso a mi oficina, hasta las 6 de la tarde y ese es el día a día, ¿no? Ya queda claro que tú eres disciplinado. Totalmente organizado, pero el tema de los bomberos es una cuestión de las 24 horas del día, 7 días a la semana. Yo puedo estar fuera del país y me llaman que hay un incendio y yo cojo el teléfono y me conecto con la central inmediatamente y estoy al día y en línea para ayudar a manejar un siniestro, una emergencia o lo que sea necesario. Fantástico. Eso me lleva a una pregunta en esta conversación. ¿Cómo funciona el proceso cuando tienes una emergencia y alguien llama a una emergencia y ustedes tienen que atender? Llamas al 911, Correcto. Te contesta el 911 en la Corporación de Seguridad Ciudadana, eso se deriva a un operador de bomberos o a un operador de ambulancias. Si es un incendio, a un operador de bomberos. Correcto. Si ese sitio tiene una cámara de seguridad, es mucho más fácil porque puedes ver el incendio en vivo y el operador ya puede dimensionar el tamaño de la emergencia. Okay. Básicamente por la cantidad de humo, el fuego, el tamaño del incendio, lo dimensiona y ya saben qué despachar. Y ese operador da la alerta, da la alarma para las unidades mismo. Correcto, ellos comienzan a despachar las unidades, los diferentes cuarteles más cercanos, todo está georreferenciado. Los cuarteles con relación al incendio, se sale en la pantalla donde está el incendio, te sale donde están los cuarteles, donde están los hidrantes, de tal manera que todo vaya relacionado, ¿no? ¿Y cuántos cuarteles tiene nuestra ciudad de Guayaquil? Guayaquil tiene 53 estaciones de bomberos, incluyendo las parroquias rurales. Por ejemplo, nosotros, Chongón, hoy es parroquia urbana, tiene un cuartel de bomberos, El Consuelo tiene otro, Cerecita tiene otro, Progreso tiene otro, El Morro y Pozorja. La isla Puná tiene Puná Alto, en Puná Bajo y Tenguel, que son todas parroquias de Guayaquil. Y aparte los que están en la ciudad. En total 53 estaciones. 53. ¿Y cada estación tiene un comandante, un jefe? ¿Cómo funciona? Las estaciones de bomberos tienen un nombre y un número. Correcto. Y cada comandante es el comandante de esa unidad. De esa unidad. Hay estaciones de bomberos que tienen 2 camiones, por ejemplo, otras tienen 1, dependiendo del tamaño. Entonces tienes una unidad de combate y una unidad de combate y abastecimiento. Entonces, nosotros hemos logrado ir organizando y estructurando las estaciones de bomberos con 2 camiones grandes, Correcto. muy grandes, y la verdad que ese resultado ha sido extraordinario porque esos 2 camiones, un incendio de un cuarto, de una planta baja, de una casa, te lo apagan entre las 2 unidades. 2 ¿no? camiones Sí. Por estación grande. Por estación, sí. Mediana. Por mediana. Y la sí. infraestructura entonces de los bomberos en la ciudad de Guayaquil, hablamos de 2.400, o sea, cuando sumamos 2.400 bomberos, 53 estaciones y unos tantos camiones. 204 unidades. 204 unidades. Dentro de esas 204 unidades hay 31 ambulancias. Correcto. Vale recalcar que las ambulancias de Guayaquil, de los bomberos de Guayaquil, son las únicas ambulancias que funcionan en esta ciudad. No hay más. No hay más. Dios mío, increíble. Increíble, así es. Nosotros realmente, yo me siento realmente muy contento de haber hecho el esfuerzo de que el Banco del Estado nos haya financiado las ambulancias, haber traído 25 ambulancias que llegaron un año antes del COVID y que sirvieron para atender en el COVID, realmente, ¿no? Esas ambulancias fueron puestas por la mano de Dios en la ciudad, realmente, en un momento como el caso del COVID y en un momento donde el Ministerio de Salud estaba desarmado completamente. Hoy se han logrado comprar ambulancias nuevas para el Ministerio de Salud, esperemos que lleguen pronto, pero los bomberos del país hemos sido factor fundamental para las emergencias médicas en el Ecuador, fundamental. Sin las ambulancias de los bomberos del Ecuador, el país no hubiera tenido servicio de ambulancias. Hablemos un poquito de que eso incide, ¿no? De tu estilo de liderazgo, porque
tú eres una persona que viene del sector privado, has estado, tienes tu empresa privada y entendería de que mucho de tu estilo de administración o tu forma de gestionar es una forma como el Cuerpo de Bomberos es una entidad autónoma. Correcto. ¿Tú le has podido imprimir ese estilo de administración privado o esa forma de gestionar? Háblanos un poquito de eso. Sí, yo vengo obviamente de la empresa privada, empecé a trabajar a los 17 años de edad. Ya tengo 40 años de haber empezado a trabajar y siempre he sido empleado privado y ahora soy pues el dueño de mi propio negocio. Y eso de ahí a mí me enseñó mucho a ser muy austero, tanto mientras fui colaborador de una empresa como con la empresa privada mía propiamente, que es mucho más fuerte eso de ahí. Y en los Bomberos Guayaquil yo lo he manejado de la misma manera. Yo soy muy cauteloso de incrementar personal en las compras, siempre tratando de buscar los mejores precios, siempre tratando de que las cosas se hagan de la mejor manera posible y no desperdiciando recursos. Pero algo más importante que es siempre priorizando el gasto. Darle una prioridad al gasto de tal manera que veamos con el equipo de gente que dónde se necesita una estación de bomberos, en tal parte, toque ahí, prioricemos esa estación de bomberos, ¿no? Prioricemos ese servicio, metámosle una ambulancia a esa estación de bomberos porque esa estación de bomberos está en una zona muy conflictiva donde hay muchos accidentes de tránsito. Entonces siempre hay que tratar de priorizar el gasto y priorizar la atención a la gente. Y tú te escuché en este momento que dijiste con mi equipo, o sea, de la manera que muchas decisiones son de trabajo en equipo. Sí, son compartidas. Tenemos un equipo de 17 jefes de brigada que están divididos en toda la ciudad, que los cuarteles están divididos en brigadas y en brigadas también especializadas. Eso es importantísimo. Y el equipo de colaboradores, que son personas de empleados a la institución, trabaja conmigo todos los días, día a día, y las cosas hay mucho consenso en las cosas porque es la manera, porque primero que uno no es dueño de la verdad, y segundo que hay muchos que saben más que uno. Entonces hay que siempre consensuar las cosas de tal manera que podamos avanzar mejor. ¿Cómo haces para mantenerte conectado y cercano a una organización tan grande? Porque tienes 17 jefes de brigada, Sí. y cada jefe de brigada tiene unos cuantos cuarteles, Sí. y cada cuartel tiene una cantidad de personal. Sí. Y entendería que unos son bomberos voluntarios y otros quizás pagados. otros pagados que Sí. forman parte de la institución. Correcto. ¿Cómo se gestiona esta comunicación? Bueno, la verdad es que es dificilísimo, porque requiere mucho tiempo. Cuando termina la temporada de playa, por ejemplo, muchas veces los sábados, yo lo uso el sábado en la mañana para irme a recorrer cuarteles. Correcto. Y me voy turnando. Entonces salgo de la casa a 9 de la mañana, regreso a la 1 de la tarde y me he recorrido X cantidad de estaciones. Y las voy viendo qué falta, qué está dañado, qué hay que reparar. Y por ejemplo, el día sábado que viene tenemos lo que se llama el resello, que es una actividad que tiene más de 100 años, donde el primer lunes de cada mes se reúne la jefatura de bomberos con sus comandantes y la gente de la plana mayor. Y se reúnen y se explica todo lo que se ha hecho durante el mes, lo que se ha avanzado, se conversa. Pero hace un mes cambiamos la modalidad y lo hicimos un sábado. Correcto. Y la verdad es que nos dio muy buen resultado. ¿Cada qué tiempo se hace? Una vez al mes. Es como en management, yo le llamo como una reunión RAP, de revisión, análisis Sí. y planificación. O sea, hacia atrás qué ha pasado, Correcto. y hacia adelante qué va a pasar. Y se explica lo que se está haciendo, cómo han ido los incendios. Por ejemplo, este sábado lo vamos a hacer en la academia, como lo hicimos el sábado pasado. Tenemos una academia muy grande adentro de los predios de la SPOL. Entonces ahí más o menos hay 120 personas entre toda la plana mayor, y después de que terminemos lo que se llama el resello, donde se toma lista. Resello. Ese es el término de toda la vida. Interesante, porque se vuelve a sellar, como se vuelve Sí, es que todos llevan un carnet que se abre en 4 partes, igualito que hace 100 años, y se pone un sello con el número de la compañía, ¿no? Wow. Sí, se mantiene esa tradición para que siga igualita, ¿no? Y es algo que existe. Este sábado va a haber. Este sábado, y después de que terminamos, haremos una práctica de abastecimiento adentro de la academia. Y entendería por lo que me dice entonces que hay una escuela, una academia de bomberos. Sí. ¿Cuántos bomberos están estudiando? ¿Se tiene que estudiar en un proceso para llegar a ser bombero? Bueno, los cursos se abren 3 cursos al año, donde hay entre 90 y 100 personas.
y esos cursos los hacen, los terminan y después siguen las siguientes capacitaciones hasta que ya han hecho unas capacitaciones básicas para poder comenzar a entrar al incendio, a jalar manguera, a apoyar muy despacio hasta que se vayan capacitando y entrenando. Increíble, ¿no? qué linda labor y qué loable. Son tantos años hacia atrás, me imagino que hay que tener tantas anécdotas. Cuéntanos un par de... Bueno, yo recuerdo claramente cuando entré al cuartel 1, el cuartel 1 está aquí cerca en la Avenida de las Américas, era un cuartel, el último cuartel que existía hacia el norte de la ciudad. Ese cuartel es el que abastecía la Tanca Marengo, que era muy angosta, lo poco que había por la vía Daule, o sea, atendía ese cuartel. No existía el cuartel que está en el 4 y medio de la vía La Costa, no existía. Correcto. No existía el cuartel de la Alborada, ni todos los que están hoy en la vía Daule en fila. Entonces realmente el cuartel 1 era un cuartel que salía todos los días a las emergencias y uno iba a hacer guardia un día a la semana ya. Y tú salías colgado en el camión, como uno lo ve en las películas, con un casco muy incipiente, de muy poca calidad. Después ya tuvimos un chaquetón, unas botas de caucho, y te tocaban unos incendios que eran gigantescos, donde tú veías a los camiones, por ejemplo, que le tenías que calzar el capó para echarles agua porque recalentaban. Wow. O simplemente soplaban los empaques del motor y cuando terminaba el incendio había que tú veías los camiones de bomberos en fila a remolcarlos, me ¿no? imagino que en alguna de esas ocasiones tuviste algún evento peligroso. Tu vida también estuvo en peligro, digamos. Sí, tuvimos un incendio frente al Colegio Americano de unos tanqueros de gasolina donde adulteraban gasolina, lo recuerdo claramente, en el año 88, donde Vicente Adún Antón era el primer jefe. Yo estaba trepado en uno de los camiones, me movieron, entró aire a la boca del camión y me cayó la gasolina prendida. Me acuerdo haber llegado a la clínica Kennedy a las 5 o 6 de la mañana a que me laven, me limpien, me curen. Mi mamá no sabía dónde estaban, no había celulares, ¿Qué edad obviamente. tenías en ese época? Yo tenía 88, tenía 23, 22. Wow. Sí, entonces realmente, chuta, cosas que uno ni se imagina y sin celular pues era peor, pues no. Hoy por hoy, bien o mal, tú coges, llamas y o tienes las ambulancias y en esa época no teníamos ambulancias. Entonces, realmente las situaciones eran distintas. Y ¿no? los equipos han evolucionado muchísimo. Los equipos han evolucionado, el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil hoy por hoy, como lo demostramos en el incendio el otro día en la zona sur de la ciudad, si bien nos demoró 14 horas por el tamaño del incendio, tuvías pues equipos de última tecnología. Hoy tenemos drones de última tecnología donde podemos censar la temperatura del incendio y vamos viendo en la pantalla dónde está la temperatura para saber dónde echar el agua. Ayer tuvimos un incendio forestal en San Borondón. Subimos el dron y con el dron pudimos ubicar todos los focos y apagarlo muy pronto, ¿no? Sí, estuvo cerca de mi ciudad. Sí, eso. Los vecinos se pasaban la información. Claro, y se lo apagó rápido porque a las 5 de la tarde lo teníamos liquidado el incendio, ¿no? Pero eso fue puro equipamiento y pura tecnología, ¿no? ¿Y la semilla bomberil sigue en la familia? O sea, ¿tus hijos son bomberos? Yo tengo 2 hijos míos bomberos, Jaime, mi hermano, también tiene 2. Básicamente ellos son los que siguen ahí. Tengo un sobrino también que también era bombero, pero se fue a estudiar a Argentina medicina. Esperamos que cuando regrese pues se reincorpore. Pero todos hemos estado con la familia siempre en los bomberos. El papá de mi mamá también fue comandante de compañía entre los años 1906 y 1909 también. Mi papá nació en 1908 y se incorporó a los bomberos en 9 años de edad. Wow. Como mascota, junto con Antonio Pino y Casa, entraron de mascotas en la compañía Patria. Mascotas pues de 9 años, y hay la foto de mi papá, el cuadro de mi papá realmente vestido de bombero a los 9 años de edad, ¿no? O sea, son cosas que marcan, ¿no? Toda una tradición. Sí, sí. Toda una tradición. ¿Qué podemos esperar a futuro del Cuerpo de Bomberos? Bueno, el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil es una institución que sigue creciendo y que se sigue poniendo al día con la ciudad. El haber pasado de 24 estaciones de bomberos a 53 en la administración ha sido un paso gigante para ir poniendo al día las estaciones de bomberos versus el tamaño de la ciudad. En eso hemos avanzado mucho. Estamos en proyectos, por ejemplo, con una estación de bomberos atrás del Colegio Logos. Correcto. Tenemos una al lado de Holcim, en el kilómetro 19, por ejemplo.
esta va a estar al otro lado y vas a poder entrar a Puerto Azul muy rápido. Puerto Azul es una ciudadela con casi 5.000 familias. Es grande, sí, es muy grande. 5.000 familias es a veces más grande que muchos cantones en el país, solo Puerto Azul. Entonces, vamos a tener una estación nueva ahí. Hay otra en el Cisne 2, otra en el Guasmo, que también está en proyecto. Tú te conoces la ciudad, pero la tienes en tu cabeza, Martín. Yo la tengo en mi cabeza completamente porque tú, cuando tú tienes un incendio, tú tienes que tener enfocado tus estaciones de bombero y qué hay en cada una, de tal manera que tú le puedas decir a la central, despácheme el cuartel 6, el cuartel 8, la 14, la 15, despácheme, para saber con qué recursos vas a contar. De acuerdo. Eso es importantísimo. Cuéntame también algo acerca de las mujeres, porque vivimos un siglo en que cada vez hay mayor participación y si no equidad de género en muchos de los espacios. ¿Cuántas mujeres bomberos hay? Hay casi 400 mujeres en Bomberos Guayaquil. Las mujeres trabajan a la par que los hombres en los incendios. Ahí se hay equidad completa. Todas trabajan a la par. Digo, quiero llevar a mi hija para que conozca el cuerpo de bomberos. Sin ningún problema, deberías empezar por llevarla al museo. Al museo, claro. Que está en Las Peñas. En Las Peñas, sí. Pero las mujeres en Bomberos Guayaquil están en el área de paramédicos. Tenemos una excelente en el área de materiales peligrosos, por ejemplo. Una mujer extremadamente entrenada, muy capacitada. Y todas en los espacios trabajan de muy bien. en los espacios de jefatura también tienes mujeres? En los jefes de brigada no tenemos mujeres aún. En algún momento habrá mujeres, pero no tenemos mujeres ahí. Pero en las direcciones, en las coordinaciones en Bomberos Guayaquil, muchas son mujeres, ¿no? Fantástico, fantástico. Sí. ¿Cuál es tu principal prioridad en este año 2024, 23-24? Seguir consolidando el servicio de ambulancias. Estamos por inaugurar una central del manejo de ambulancias, de manejo logístico. Hoy por hoy las ambulancias se limpian y se asean junto con los camiones de bomberos, eso lo hemos separado. Correcto. Para que todo el servicio de ambulancias esté independiente de los camiones de bomberos, de la sociedad de los camiones de bomberos. Fantástico, o sea, tienes una organización Sí, independiente para ambulancias. Solo para ambulancias. Para ambulancias. Una empresa privada hace poco me acaba de donar un dinero para comprar una ambulancia usada, la estamos por traer, por ejemplo, eso incrementará la flota en una ambulancia. Queremos ver si podemos comprar algo más de ambulancias. Hoy tenemos 31, pero la demanda de la ciudad es extremadamente grande. ¿Y el prestigio de ustedes hace que los empresarios quieran siempre contribuir, como lo que me dices? Sí, los empresarios privados nos contribuyen en muchísimas maneras, muchísimas maneras. Realmente hay gente que, por ejemplo, el cuartel nuevo que inauguró Bomberos San Borondón en la entrada a Ciudad Celeste, ese cuartel, terreno fue donado por un empresario privado, terreno que cuesta mucho dinero. En el caso de Bomberos Guayaquil, igual, el cuartel que está fuera del lago Capeira fue regalado por los dueños, por la familia Hernández. Okay. Y así muchos, ¿no? Disculpa que te interrumpí. Entonces, una de tus prioridades es el tema de las ambulancias, sí. La organización de las ambulancias, sí. Para que las ambulancias estén en muy buen estado. Y que estén el mínimo tiempo necesario en mantenimiento. Okay. Porque si bien tenemos 5 de backup, 31 más 5, correcto. A veces esas 5 se pueden convertir en daños mayores. Okay, que estén operativas. Tratamos que esté la mayor cantidad de ambulancias operativas. Las ambulancias tienen mucho accidente, no hay respeto para las sirenas, no hay respeto para los carros de emergencia. El sabido siempre se pone atrás de la ambulancia y eso es un problema, ¿no? Y la gente a veces no comprende y no entiende que esa ambulancia te puede estar yendo a ver a tu papá, a tu mamá, a tu hijo, y que deben de darle prioridad a las ambulancias de cualquier entidad que sea, ¿no? Muy bien, linda entrevista. La verdad es que te agradezco que te hayas dado el espacio para venir aquí cuando quieran. A nuestra casa aquí en Vito TVO. Siempre termino el programa diciendo unas palabras y me gustaría que me digas lo primero que se te viene a la mente, ¿no, verdad? Muy bien. Voluntariado. Convicción. Incendio. Un peligro. Cuerpo de bomberos. Una entidad digna de la ciudad de Guayaquil. Guayaquil. Mi ciudad a cualquiera mucho. Muchas gracias, mi querido Martín. Un gusto. No, a las órdenes. Está en buenas manos el Cuerpo de Bomberos. Y bueno, hemos aprendido hartísimo. Creo que este programa nos da la confianza y la inspiración de que van a seguir siendo una excelente obra en tus manos.
Muchas gracias y siempre a las órdenes. Gracias. A ustedes, amigos televidentes, los invitamos a los próximos programas de CEO Talks.